Hace más de 100.000 años, cuando el hielo cubría continentes enteros y los humanos apenas comenzaban a caminar erguidos, la Tierra no pertenecía a nosotros, sino a los depredadores. Colosos con garras, dientes como cuchillas y un hambre que modeló el equilibrio de todo ecosistema. Esta es la historia de dos de ellos, dos fantasmas que, aunque extintos, aún rugen en la memoria de la prehistoria. El primero surgió en las profundidades húmedas de las selvas tropicales de Java, en lo que hoy es Indonesia. Un tigre descomunal, tan grande que su mera silueta podía quebrar el coraje de cualquier presa. Lo llamamos tigre de Ngandong. Pesaba hasta 470 kilos, medía 3,60 metros y sus colmillos alcanzaban los 14 centímetros. Un cazador solitario, preciso, mortal. El segundo vagaba por un mundo muy distinto. Desde las tundras heladas de Alaska hasta los bosques del Perú, el león americano fue el rey de un continente. Robusto, adaptable, tan fuerte como silencioso. Sus presas no eran gacelas, eran mamutes, mastodontes y osos perezosos gigantes. Un guerrero de múltiples territorios que no temía al frío, al calor ni a la oscuridad. Nunca se cruzaron, nunca rugieron en la misma tierra. ¿Qué pasaría si los dos felinos más poderosos de la historia se enfrentaran? En este video no vamos a opinar, vamos a reconstruir, con datos, hipótesis científicas y mucho respeto por estas criaturas extintas. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas batallas entre criaturas legendarias. Ahora sí, que comience el enfrentamiento. El tigre de Ngandong no habitaba una sabana abierta ni una cueva seca. Su mundo era un laberinto de árboles, raíces y humedad. Las selvas tropicales de Java, hace más de 100.000 años, eran un caos de vegetación densa, donde el sol apenas tocaba el suelo y la niebla se aferraba al follaje como un velo perpetuo. En este entorno cerrado, el sigilo era ley. No había espacio para correr, solo para esperar. Esperar el momento exacto. Las hojas amortiguaban el sonido, el barro escondía las huellas y los ríos eran caminos secretos. El Ngandong se movía como una sombra entre helechos gigantes y troncos podridos, convirtiendo cada rincón en una emboscada letal. Pero su territorio no terminaba donde acababa la tierra firme. El tigre era un nadador formidable, capaz de cruzar ríos caudalosos e incluso pequeñas extensiones de mar entre islas. Eso le permitía ampliar su coto de caza, conquistar nuevos espacios y aislarse de amenazas. Su cuerpo estaba hecho para flotar, impulsarse y emboscar desde el agua. En contraste, el león americano vivía en expansión constante. No tenía un solo hábitat, sino muchos. Desde las tundras congeladas del norte de América hasta las selvas húmedas del sur, pasando por valles templados, desiertos y cordilleras. Era el felino más adaptable de su época, y eso lo hacía casi imposible de extinguir por un tiempo. Donde el tigre dependía de lo cerrado, el león reinaba en lo abierto. Cazaba en llanuras donde podía perseguir, rodear o emboscar en grupos si era necesario. Aunque se presume que muchos eran solitarios, también existía evidencia de comportamiento social ocasional, especialmente en épocas de abundancia o escasez. El frío no lo detenía, tampoco la altitud ni la escasez de cobertura vegetal. El león americano cruzaba zonas rocosas, desiertos ventosos y bosques fragmentados. Allí donde otros depredadores colapsaban, él persistía. Su hábitat era el continente entero, y su límite solo lo marcaba la falta de alimento. Esta diferencia geográfica no es menor, define cómo se movían, cómo cazaban y sobre todo cómo peleaban. Un tigre acostumbrado a luchar en la selva jamás buscaría un combate abierto. Un león que domina la llanura no entiende el arte de desaparecer. Él ruge, se impone, avanza sin retroceder. Y si imaginamos un terreno neutral,
una mezcla de rocas, vegetación y espacio abierto, ambos tendrían ventajas parciales. El tigre podría intentar una emboscada, pero si el león lo resistiera, lo convertiría en una lucha de resistencia. Y en ese escenario, el entorno ya no sería aliado del felino asiático. Dos territorios, dos mundos, dos filosofías de supervivencia. Porque antes de chocar entre sí, estos depredadores dominaron sus reinos por siglos. Pero el planeta cambia, y cuando sus hábitats comenzaron a desaparecer, la verdadera amenaza no vino con garras, sino con clima, hambre y un nuevo cazador, el humano. El tigre de Ngandong no era un cazador impulsivo. Su estilo era metódico, silencioso, paciente. A diferencia de otros grandes felinos, este titán prehistórico no perseguía a su presa por kilómetros, la esperaba, la analizaba. Se movía como parte del entorno, fundido con la sombra, hasta que llegaba el momento exacto para lanzar el ataque mortal. Cazaba solo, siempre. Su naturaleza era territorial y antisocial, un cazador solitario que no compartía su dominio con nadie, ni siquiera con otros tigres. Cada bosque, cada río, cada caverna que recorría quedaba impregnado de su olor, una advertencia invisible para cualquier intruso. Aquí manda la garra silenciosa. Su temperamento era feroz, pero contenido. No desperdiciaba energía, no peleaba sin necesidad. Su fuerza estaba en la precisión, en la economía de movimiento, en la certeza de que cada golpe debía ser el último. Era un asesino frío, moldeado por un mundo donde un error significaba morir de hambre. El león americano, por otro lado, mostraba una conducta distinta. Aunque la mayoría de los hallazgos lo ubican como un animal solitario, algunos fósiles encontrados en grupo sugieren que podía formar alianzas temporales o familiares. Era menos ermitaño que el tigre, pero igual de territorial y dominante. Su forma de cazar era más directa. A veces acechaba, a veces perseguía, dependiendo del tipo de presa y del terreno. Tenía una ventaja enorme. Podía adaptarse a distintos comportamientos según el entorno. Si no funcionaba una técnica, la cambiaba. Esa flexibilidad lo convirtió en un depredador casi invencible, hasta que dejó de serlo. Ambos felinos, a su manera, eran insuperables. Pero no fueron extinguidos por rivales con garras. Fueron derrotados por algo más sutil, el cambio. Hace unos 11.500 años, el mundo comenzó a transformarse de forma brutal. Las presas comenzaron a desaparecer. El clima se volvió inestable. Los bosques se redujeron. Las llanuras se vaciaron. Para el tigre de Ngandong, la falta de alimento y la fragmentación de su hábitat lo empujaron al colapso. Su cuerpo enorme necesitaba mucha carne y la selva ya no podía ofrecérsela. Cuando las presas desaparecieron, el silencio que tanto había dominado se volvió su tumba. Para el león americano, además de la escasez, apareció un nuevo enemigo, el ser humano. Los primeros pueblos nómadas comenzaron a cazar no solo sus presas, sino también al propio león. Competían por los mismos recursos, y a diferencia del tigre, el león vivía en zonas abiertas, donde las lanzas volaban más lejos. Ambos fueron eliminados por un enemigo que no rugía, que no cazaba por hambre, sino por supervivencia. El fin de estos colosos marcó también el final de una era donde el rugido era ley y la garra era justicia. Una era que hoy solo podemos imaginar a través de huesos, fósiles y preguntas sin respuesta. Imagina un claro en la selva o una llanura al borde de la selva y la montaña, un terreno neutral donde ninguno de los dos tiene ventaja territorial. Frente a frente, el tigre de Ngandong y el león americano. Dos masas vivas de músculo, colmillos, estrategia y furia antigua. El momento que la historia nunca vivió, pero que vamos a revivir. El tigre es el primero en moverse, no por impulso, sino por cálculo. Da un rodeo, intenta usar los arbustos, las sombras
cualquier cobertura mínima que le permita acercarse sin ser visto. Pero el león no es ingenuo. Su experiencia en llanuras le enseñó a detectar movimiento en la distancia. Gira, se planta, espera. El primer ataque es del tigre. Un salto de 10 metros, un golpe con las patas delanteras, garras como cuchillas descendiendo como guillotinas. Se impactan, destrozan. Pero el león americano no está hecho de carne cualquiera. Su estructura ósea aguanta el embate. Retrocede un paso, ruge y embiste con toda su masa. Lo que sigue no es una pelea elegante, es una tormenta de polvo, sangre y garras. El tigre ataca con ráfagas, buscando el cuello, desgarrando los flancos. El león responde con mordidas directas, con un cabezazo brutal que sacude el aire. Uno lucha como un cirujano asesino, el otro como un gladiador blindado. A los 5 minutos, el tigre ha causado más daño superficial. Sus garras han abierto heridas, han debilitado. Pero hay un problema. Se está cansando. Su estilo explosivo consume energía rápidamente. En su hábitat original, la presa ya estaría muerta, pero el león sigue ahí, respirando, más lento, más firme. El león americano empieza a inclinar la balanza. Su resistencia, su capacidad de absorber golpes, empieza a pesar. Da un zarpazo que desestabiliza al tigre, luego otro, y cuando el tigre intenta retirarse 1 metro para reagruparse, el león lo alcanza, lo derriba y lo muerde en la base del cuello. El rugido que sigue no es de victoria, es de final. El león no celebra, solo respira con dificultad. Ha ganado, pero le ha costado. Está herido, agotado, sangrando, pero está vivo. Y eso, en la naturaleza, es la única medida que importa. El tigre de Ngandong cae no por falta de poder, sino por falta de aire. Por un cuerpo que no fue hecho para batallas largas, sino para matar en segundos. En un entorno favorable podría haber ganado. En una selva con emboscadas, con sorpresa, pero aquí no había lugar para desaparecer. En este duelo hipotético, el león americano se lleva la victoria. No por ser más feroz, ni más rápido, ni más cruel, sino por ser más resistente, más duradero, más preparado para una pelea que no termina con el primer golpe, y en un mundo que cambiaba sin piedad. Esa resistencia fue su última gran ventaja. Aunque sus huesos yacen bajo capas de tierra milenaria, el tigre de Ngandong y el león americano siguen vivos en otro plano, el de la memoria científica, de la imaginación salvaje, de los mitos que se construyen con datos fósiles. Porque un animal puede morir, pero su historia, si es suficientemente poderosa, nunca se borra. Cada vez que un paleontólogo desentierra un colmillo de 14 centímetros en Java, el rugido del Ngandong resuena en su mente, no como un sonido real, sino como una presencia, como un eco de lo que una vez gobernó la selva sin rival, sin testigos, sin piedad. Su desaparición marcó el final de los grandes felinos emboscadores de Asia. El león americano, en cambio, sigue apareciendo en cuevas congeladas, valles fósiles y zonas áridas donde sus huellas aún pueden sentirse bajo el polvo. Su tamaño, su distribución, su capacidad de adaptación lo convierten en una especie clave para entender la megafauna americana del Pleistoceno. Fue más que un depredador, fue un testigo de la transformación continental. Ambos animales representan un punto de inflexión. El Ngandong muestra hasta dónde podía llegar la especialización en un entorno cerrado y húmedo. El león americano revela cómo la versatilidad puede ser tan letal como la fuerza. Juntos nos cuentan una historia sobre la evolución y sus límites. Hoy en día no queda ningún descendiente directo de estos colosos. Los tigres modernos son más pequeños, más vulnerables. Los leones africanos, aunque poderosos, no alcanzan la resistencia ni la distribución de su primo americano. Lo que perdimos no fue solo tamaño, fue una era completa de supremacía depredadora. En museos de historia natural,
Sus esqueletos descansan en vitrinas de cristal, con luces suaves y placas informativas. Pero en realidad pertenecen a otro escenario: la selva oscura, la llanura helada, el silencio antes del ataque. Nada de eso puede ser replicado, solo evocado. En tiempos modernos, seguimos luchando por conservar a los felinos que aún nos quedan. Y al mirar hacia el pasado, comprendemos lo fácil que es perderlos. Un cambio climático, una sobrecaza, una pérdida de hábitat. Las causas son antiguas, pero siguen activas. El legado del tigre de Ngandong y del león americano no es solo el de dos monstruos formidables, sino el de advertencias silenciosas. Ellos eran los reyes, y si los reyes pudieron caer, ¿qué nos hace pensar que los que quedan están a salvo? Honrarlos no es solo estudiarlos, es proteger a quienes aún caminan sobre la tierra, porque cada rugido que se extingue deja un vacío en el mundo, y ese vacío nunca se llena, solo se recuerda. ¿Qué queda después de un rugido que nadie escuchó? ¿Qué valor tiene una batalla que jamás se libró, pero que aún hoy nos obsesiona? Tal vez el enfrentamiento entre el tigre de Ngandong y el león americano nunca fue real, pero el simple hecho de imaginarlo revela algo profundo sobre nosotros mismos. En el fondo, no estamos comparando músculos ni dientes. Estamos intentando entender cómo funciona el poder en estado puro, qué lo define, qué lo sostiene, y por qué incluso el más feroz de los depredadores puede desaparecer sin hacer ruido. La naturaleza nunca premia al más fuerte, sino al que mejor se adapta. Esa es la ley silenciosa que escribió la extinción de estos titanes. No hubo castigo, no hubo justicia, solo una transición. El planeta cambió, y ellos no cambiaron con él. Para nosotros, que llegamos tarde a esa fiesta sangrienta de colmillos y garras, solo quedan las huellas, huesos, rastros, hipótesis. Pero también queda algo más profundo, la sensación de que compartimos el mundo con fuerzas que alguna vez fueron absolutas y que hoy solo viven en nuestra memoria y en nuestra imaginación. Y tal vez esa sea la función de estas historias, recordarnos que no somos el centro del relato, que por millones de años la Tierra fue escenario de tragedias, conquistas y duelos en los que no participamos, pero que nos moldearon de formas invisibles. Porque al estudiar a estos depredadores, también estudiamos nuestros propios límites, nuestra fragilidad frente al tiempo, nuestro deseo de controlar lo indomable, nuestra tendencia a buscar en el pasado aquello que tememos enfrentar en el presente, que todo puede desaparecer. La fuerza del león americano, la precisión del tigre de Ngandong, dos filosofías de vida, dos caminos hacia la cima. Ninguno fue suficiente para evitar el olvido. Y sin embargo, aquí estamos, nombrándolos, imaginándolos, enfrentándolos. Eso también es una forma de resistencia, una manera de inmortalizar lo salvaje, aunque sea con palabras, de convertir huesos en legado, de transformar un colmillo fosilizado en una enseñanza viva sobre lo que fuimos, lo que tememos y lo que podemos perder. Así que cuando imagines esta batalla, no la veas como una pelea, vela como un eco, como una advertencia, como una danza ancestral entre dos criaturas que no buscaban gloria ni título, solo seguir vivos un día más. Y en eso eran exactamente como nosotros. El tigre de Ngandong es tan enigmático que durante décadas los científicos no estaban seguros si era una subespecie del tigre moderno o una especie completamente distinta. Su tamaño rompía todos los esquemas conocidos y sus fósiles eran tan fragmentarios que reconstruirlo fue como armar un monstruo a partir de sombras. Se estima que podía saltar más de 10 metros en un solo impulso, superando incluso a los felinos actuales más ágiles. Ese salto no era un adorno evolutivo, era su carta secreta para cazar entre árboles, cruzar obstáculos y sorprender a presas que jamás lo veían venir.
Sus colmillos no solo eran largos, sino también anchos y curvados hacia atrás. Esto les daba un poder de sujeción letal. Una vez que mordía, era casi imposible escapar. Y su mordida podía fracturar huesos de grandes herbívoros, como el estegodón, un pariente lejano del elefante. El león americano, por su parte, fue por mucho tiempo confundido con un jaguar gigante o incluso con un tigre. No fue hasta estudios genéticos más recientes que se confirmó. Era pariente del león africano, pero una versión más extrema, más pesada, más resistente. Su territorio abarcaba más de 15 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el doble del territorio ocupado hoy por todos los leones modernos combinados. Desde Alaska hasta el norte de Chile, su huella estaba grabada en casi todo el continente americano. A pesar de su tamaño, no era el depredador más grande de su entorno. Compartía territorio con osos gigantes, lobos terribles y aves carnívoras de gran tamaño. Aún así, los restos de sus presas muestran que no les temía. Podía enfrentarse incluso a un joven mamut si la oportunidad era la correcta. En la cueva de La Brea, en California, se han encontrado cientos de restos de león americano atrapados en pozas de alquitrán. La mayoría murió intentando cazar presas ya atrapadas, lo que demuestra su tenacidad y su falta de renuncia incluso frente al peligro evidente. Ninguno de estos felinos rugía como los de hoy. Los sonidos del Pleistoceno eran distintos, más graves, más guturales, menos rugidos teatrales y más advertencias profundas. Si los oyeras hoy, probablemente no los reconocerías como felinos, sino como algo más antiguo, más primitivo, y quizá el dato más perturbador. Ambos felinos fueron testigos de los primeros humanos. Nuestros ancestros caminaron entre ellos. Tal vez los vieron, tal vez los cazaron, o tal vez corrieron por sus vidas, porque si algo está claro, es que nadie salía ileso de un encuentro con estos colosos. Y así, bajo la luz imaginaria de una luna prehistórica, hemos presenciado el duelo que nunca ocurrió. Dos bestias forjadas por continentes distintos, por climas extremos, por millones de años de perfección evolutiva. Un tigre diseñado para matar en silencio. Un león hecho para resistir hasta el final. No hubo testigos reales. No hay crónicas escritas, solo huesos, solo marcas en cuevas, fragmentos enterrados y la imaginación del presente intentando reconstruir un pasado que nunca podremos tocar con certeza. Pero incluso así, los fantasmas rugen y cuando lo hacen, sentimos el peso de la historia bajo nuestros pies. El tigre de Ngandong nos enseñó que el sigilo es tan poderoso como la fuerza, que en la selva la paciencia es un arma y que incluso el más grande puede caer si el mundo cambia más rápido de lo que sus patas pueden seguir. El león americano nos mostró el valor de la adaptación, la fuerza de la resistencia, el poder de ser universal en un planeta salvaje y volátil. Su cuerpo no era solo músculo, era memoria genética de 1000 batallas, contra presas, contra el clima, contra el tiempo. Y en medio de estos dos gigantes estamos nosotros, espectadores tardíos, contadores de historias, humanos que buscamos entender la violencia de la vida antigua para proteger lo que aún late. Porque cada especie que se extingue es una página que se quema, y cada recuerdo que revivimos es una chispa contra el olvido. La batalla entre el Ngandong y el león americano no es una lucha por supremacía, es un poema trágico sobre la fragilidad de lo invencible, un espejo donde vemos que ni la garra más afilada puede detener el paso del tiempo, pero sí puede dejar marcas en la piedra y en nosotros. Y ahora te toca a ti rugir. Queremos saber tu opinión. ¿Quién habría ganado si el combate fuera en plena selva y si fuera en una tundra helada? ¿Crees que los humanos influyeron más de lo que imaginamos en su desaparición? Deja tu respuesta en los comentarios porque cada mirada enriquece esta historia compartida.
Si te apasionan estas batallas entre bestias extintas, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí las historias no se cuentan con fechas, se narran con colmillos, territorio y furia, y esto recién empieza, porque mientras sigamos recordando, mientras sigamos imaginando, estos colosos nunca estarán del todo muertos, siguen allí, esperando, bajo la tierra, en los museos, en nuestras teorías y ahora también en tu mente. Nos vemos en el próximo duelo, y recuerda, el rugido del pasado todavía retumba